inicio, la parte del eritrogramo es muy importante. No quiere decir que a todos se les solicite la parte del eritrogramo, porque recuerden que el hemograma es un todo. De todas maneras, lo que más nos va a aportar a nosotros para el diagnóstico viene siendo esa parte del eritrogramo. Entonces acá nuevamente es muy importante mirar cómo es la clasificación de la anemia. Cuando estamos frente a las hemolíticas, es probable, no siempre, que nos den anemias macrocíticas. ¿Por qué, muchachos? ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué una anemia hemolítica nos puede dar macrocítica? La producción constante de los glóbulos rojos. O sea, la respuesta anular, no se maduren rápido los glóbulos. Exacto. No se maduren rápido. No. O bueno, al contrario. Al contrario. Muchachos, si hay muy buena respuesta medular, van a salir muchos reticulocitos de articulación. Ya sabemos que son células más grandes y por lo tanto nos van a incrementar el BCN. Esa es una anemia, entre comillas, falsamente macrocítica, porque no es que tenga macrocitos, no es que tenga megalocitos en algunos casos, sino que lo que tiene es respuesta medular. Es decir, que estas anemias, cuando miramos la clasificación, nos queda como una anemia regenerativa o una anemia hiperproliferativa, que son sinónimos. Ay, espérenme, porque no lo puedo parecer. Estoy aquí como toda. La llevo. No. Muy bien. Tenemos entonces tres casos que nos pueden suceder acá. Bueno, antes de eso, chicos, la sedimentación. ¿Qué pasa con la sedimentación en las heredadas? Generalmente es disminuida o nula, dependiendo de las formas que encontremos en periferia. El esferocito y el drepanocito son alteraciones que no son capaces de formar pilas de monedas. Entonces esas sedimentaciones nos pueden dar dentro de ese rango normal, pero ya sabemos que es cuestión de la morfología celular. Ahora sí, podemos tener tres casos. Este es nuestro primer panorama. Nos llegó un paciente, pasamos el tubito por el equipo, vimos esa clasificación y miramos el extendido y esto es lo que observamos. ¿Qué estamos viendo allí? Hay un eritrocito policromatófilo, ¿qué más? Con cuerpo de Hawajori. A ustedes no ven el Ajá, ¿y cómo están esos eritrocitos? ¿Y cómo se llaman? Esferocitos. ¿Cierto? Ya vamos a empezar, bueno, ya empezamos con anemias nutricionales, toda la parte de la patología eritroide, pero estas anemias son muy ricas en patología eritroide, sobre todo la talasemia. Ustedes van a encontrar casi que todas las alteraciones que Carlos les enseñó en una sola planta. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos con ese reposo. Entonces tenemos una gran cantidad de esferocitos. Hay unos esferocitos más pequeñitos, estos por ejemplo que les estoy señalando. Anteriormente se llamaban microesferocitos. Hoy todo esto nos va en la misma clasificación. Todos son esferocitos. Si le fuéramos a poner cruces a este campo, ¿cuántas? Yo le pongo las tres. ¿Por qué? Porque miren, cuando ustedes saquen la tablita, en la tablita que dice que el esferocito es una de las células que en una proporción baja ya le tengo que poner las dos cruces. Entonces rápidamente llegamos a tres cruces. Este panorama, chicos, ¿con qué puede ser compatible? O sea, si yo veo esto en la placa, ¿en qué pienso? En la esferocitosis hereditaria, ¿cierto? Pero, ojo, hay otro panorama compatible que lo vamos a ver con la profe Caro Carrasquilla el jueves. Anemia hemolítica extravascular autoinmune, o sea, los esferocitos que se generan porque hay anticuerpos que se adhieren a la membrana, el vaso hace el recorte y me forma el esferocito. Entonces yo puedo tener dos anemias, la esferocitosis hereditaria, la anemia hemolítica adquirida extravascular, que es por anticuerpos inmunoglobulina G, y ambos me dan el mismo panorama en el sentido de sangre periférica.
Anemia hemolítica extravascular por anticuerpos inmunoglobulina G, G de gato. Son dos panoramas, perdón, es un panorama con dos diagnósticos completamente distintos. ¿Podré por morfología decir cuál es cuál? Muchachos, es muy difícil. Hay cosas que me pueden ayudar. Por ejemplo, cuando yo tengo una anemia que es heredada, la mayoría de las células salen con alteración, porque es una mutación lo que la está causando. Por eso es que vemos que casi que el 90% de los glóbulos rojos son esferocitos. En la anemia adquirida, como su nombre lo dice, adquirida, no todos los glóbulos rojos tienen la alteración, solo son algunos. Entonces puedo ver menos cantidad de cruces. Eso es orientador, pero no es mandatorio. Sí o sí yo tengo que hacer un diagnóstico diferencial entre estas dos anemias. Ayudarme de la historia clínica. Recuerden lo que les dije al principio. Es que si mi paciente viene con un antecedente familiar, entonces me oriento más hacia la esferocitosis hereditaria. En este caso, jóvenes, bueno, me decían ahorita que había ovalocitos. Recuerden que el ovalocito tiene un porcentaje normal. Hasta 4% es normal. Yo empiezo a hacer el reporte a partir de 5. O sea que, por ejemplo, en este campo no voy a hacer reporte de ovalocitos. Hoy vamos a ver varias placas. Si ustedes tienen que hacer reporte, recuerden aplicar lo que les expliqué sobre esa semi-cuantificación. Usted coge el campo, está muy chévere el director de mecánica, pero entonces tenemos el campo. Usted lo que hace es que visualiza de una manera muy global y va colocando campo a campo el número de las cruces, sin necesidad de contar, como se los expliqué en ese laboratorio pasado. Si alguien tiene dudas, me dice y yo ahorita le refuerzo cómo sabe. Entonces tenemos una prueba. Les hablé un poquito de ella en el primero, que es la prueba de antiglobulina directa o el HUMS directo. ¿Qué pasa con el HUMS? Ustedes en inmunología ya saben que esta es una prueba completamente sencilla. Al laboratorio no le vale más de 10.000 pesos. Y eso que le estoy poniendo mucho. Puede que le valga alrededor de 5.000, 6.000 pesos. Y me permite diferenciar entre la esferocitosis hereditaria y la anemia hemolítica extravascular adquirida. Hereditaria y la anemia hemolítica extravascular. ¿Cómo es de sencilla? Yo mezclo una gota de sangre del paciente con una o dos gotas de suero de la antiglobulina, centrifugo y leo por aglutinación. ¿Qué me evalúa la prueba de HUMS, muchachos? ¿Qué información? Ajá. Y como tenemos en el caso de la anemia extravascular hemolítica, se está dando por el anticuerpo inmunoglobulina G. En ese caso la HUMS va a ser positiva. Sí. Y como en la esferocitosis no se está dando esa producción de anticuerpos, va a ser negativa. Exactamente, muchachos. Entonces, ¿qué sucede? Una prueba tan sencilla me permite diferenciar entre esas dos enfermedades. Y vamos a repetir. Esta prueba me evalúa si hay anticuerpos adheridos a la membrana del glóbulo rojo. ¿Anticuerpos de qué tipo? Inmunoglobulina G. Preferencialmente. Se los digo así porque depende del suero de antiglobulina. Uno también puede tener inmunoglobulina A, pero no es frecuente. Resulta, muchachos, que si la prueba me da negativa, significa que esos esferocitos que estoy viendo no son por unión de anticuerpos. Entonces corresponde a una esferocitosis hereditaria. Si me da positiva, estoy confirmando que en esos glóbulos rojos hay anticuerpos adheridos a la membrana. Entonces el diagnóstico de ese paciente será una anemia hemolítica extravascular adquirida. Una prueba muy sencilla y desde ahí comienza el diagnóstico diferencial. Al laboratorio que usted vaya, van a tener esta prueba disponible. O sea, esto es nivel 1, muchachos. Siempre va a estar y es una ayuda muy grande. Cuando nosotros hablamos de que hay anticuerpos adheridos a la membrana, eso se llama sensibilización in vivo. Estoy diciendo
que en ese paciente existen anticuerpos que se unieron a ese glóbulo rojo. Ahora, puedo tener la otra prueba que estábamos hablando ahorita, que es la fragilidad osmótica. ¿Qué pasa con esta prueba, muchachos? Es una prueba que ha entrado en desuso. Solo hay, como en todo Medellín, 1 o 2 laboratorios que lo hacen, como todavía lo están haciendo, entonces por eso todavía los muchachos se los enseñamos, todavía se interpreta. Pero es una prueba que está siendo reemplazada por la citometría de flujo, que es el gol estándar de la prueba confirmatoria para esferocitosis hereditaria. Esa prueba es muy engorrosa, o sea, uno se demora casi que todo un turno haciendo la prueba, y si se equivocan los procesos de dilución, prácticamente se la tiró, que es muy fácil, porque como hay que estar haciendo diluciones seriadas y uno tiene que estar pipeteando, es muy fácil que cometamos pues ese tipo de errores técnicos. La prueba de fragilidad osmótica no me confirma la enfermedad, ojo que esto es importante, me confirma alteración estructural. ¿Cómo así? Me confirma que los esferocitos que yo estoy viendo sí son esferocitos reales, que no son esferocitos artefactuales. Entonces aquí un paréntesis. Jóvenes, recuerden, los esferocitos son células muy fáciles de generar de manera artefactual. Si yo estoy en un campo delgado, ellos se generan. La depresión central desaparece, si estoy en la cola del extendido también, si estoy en la cabeza del extendido también. ¿Eso qué quiere decir? Que el campo tiene que ser extremadamente óptimo para yo estar segura que son esferocitos. Porque si no, a todos los pacientes les voy a ver y a todos les voy a hacer diagnóstico de esferocitosis hereditaria, ¿ok? De nuevamente, la prueba me confirma alteración estructural, es decir, que me confirma que esos esferocitos son reales. Además, lo que me evalúa es el comportamiento del glóbulo rojo como osmómetro. ¿Cómo así que como osmómetro? La capacidad que tiene ese glóbulo rojo para ingresar agua, para permitir el ingreso de agua. Pensemos en el esferocito, muchachos. El esferocito es una célula que la depresión central no está presente, ¿cierto? Es una célula que sufrió reducción de superficie-volumen y que además es una célula que perdió la capacidad de desdoblarse, la capacidad de plasticidad, es más rígida. La pregunta es, ¿será que ese esferocito permite más o menos ingreso de agua? Menos. Exactamente, permite menos ingreso de agua, porque es una célula que fácilmente se me va a reventar. Al perder esa capacidad de plasticidad, se vuelve una célula más frágil. Por eso ustedes se encuentran aquí al final de la diapositiva, como este juego de palabras, en donde hablamos que los glóbulos rojos esferocíticos tienen una resistencia menor, porque se movilizan más rápido, y tienen una fragilidad aumentada por lo mismo. Entonces, siempre, chicos, en el esferocito vamos a pensar en eso. Resistencia disminuida, fragilidad aumentada. Ahora bien, ¿cómo se hace esa prueba? Se los voy a mencionar a grandes rasgos, no la vamos a hacer por obvias razones. Es una prueba que hay que utilizar sangre desfibrinada. Entonces ustedes fibrinan la sangre a través de kits que venden para eso, o por el método normal, que es coger en el medio, poner perlas de vidrio, vertir la sangre que tomaste con el anticoagulante de DTA, uno mezcla durante unos minutos, la perla de vidrio atrae la fibrina y lo que va a quedar es una sangre más líquida de lo normal. Esa sangre que queda líquida es la que yo voy a utilizar para la prueba. Voy a comenzar a colocar o a preparar más bien diluciones de cloruro de sodio que van de 5 a 5, comenzando por el tubo de 0,85, de 0,85, 0,80, 0,75. ¿Cómo preparamos esas diluciones en el laboratorio? La formulita que vemos desde el principio de la carrera, volumen 1 por concentración 1 es igual a volumen 2 por concentración 2. Cuando tenga listos entonces todos los tubos con ese cloruro de sodio, lo que voy a hacer es vertir la sangre desfibrinada
Eso lo estandariza cada laboratorio, más o menos son 20 microlitros. Y coloco esto a centrifugar. Voy a hacer dos lecturas, una lectura cualitativa o macroscópica y una lectura cuantitativa que se hace como si fuéramos a leer hemoglobina en el equipo, en el fotocolorimetro. Entonces vamos a mirar la primera. Siempre voy a comenzar a hacer la lectura de manera decreciente, es decir, que comienzo por el tubo de 0,85 y voy bajando 0,80, 0,75, etc. En esa lectura me voy a detener en el sobrenadante. Tengo que sacar los tubos con cuidado de no rebotarlos. Si el sobrenadante está claro, significa que no hay hemólisis. Pero va a llegar un momento en donde yo voy a ver que uno de esos tubitos empieza el sobrenadante de color rojizo. ¿Qué significa? Que los glóbulos rojos ahí empezaron a hemolizarse. En el caso de un paciente sano que tiene glóbulos rojos con su depresión central normal, la hemólisis inicial comienza en el tubo de 0,45. ¿Qué quiere decir eso, muchachos? Si yo a la concentración de 100% le resto 0,45, ¿cuánto me queda? 55. Entonces eso quiere decir que ese glóbulo rojo está permitiendo 0,55% de agua o 55%, como me lo quieran decir. Esa es la concentración normal de agua que permite un glóbulo rojo saludable. Luego voy a seguir haciendo la lectura, pero en este caso voy a mirar el sedimento. Miren, chicos, que al principio todos los tubitos tienen el botón. ¿Qué pasó? ¿Qué, perdón? 0,45. A 100%. Muchachos, ¿qué hay en el botón? Glóbulos rojos, ¿cierto? Entonces yo voy a empezar a mirar ese botón. Llega un momento donde el botón desaparece del todo. Cuando desaparezca del todo, usted va a decir que la hemólisis se completó. Entonces, esa concentración va a ser tomada como la hemólisis total o la hemólisis final. En el paciente sano se da en 0,35. Miren acá. En 0,35. Ahí finaliza la hemólisis. Ahora, ¿qué va a pasar con el paciente que tiene esclerositis? Dijimos algo muy importante, es una célula que tiene una fragilidad aumentada, que tiene una resistencia disminuida, y ustedes también me dijeron que va a permitir menos ingreso de agua. Vamos a la parte superior que corresponde al paciente con esclerositis. Miren que en este caso la hemólisis inicial comienza en la concentración de 0,65. Si yo a 100 le resto 0,65, ¿cuánto me da? 35%. Entonces me está permitiendo solo el ingreso de 35% de agua versus 55% que me estaba permitiendo el glóbulo rojo sano. Me está permitiendo menos ingreso de agua. ¿Y dónde se completa la hemólisis? En el tubo de 0,45, donde debería estar iniciado. Entonces, cuando yo tengo una curva de esta manera, cuando yo veo unas concentraciones así, estoy confirmando que lo que estoy viendo son esferocitos reales, que no son esferocitos artefactuales. Es lo que permite ingreso de agua. Muy bien, muchachos. Resulta que luego me voy a ir con cada uno de esos tubos a hacer la segunda valoración, que es la valoración cuantitativa. ¿Qué tengo que hacer? Me voy a ir a leer el sobrenadante en el fotocolorímetro sin rebotar, como hicimos en el caso de la hemoglobina. Eso me va a dar unas absorbancias. Yo voy a sacar unos porcentajes de hemólisis con esta formulita que ustedes están viendo en la segunda viñeta, y es decir que voy a tener cuántos datos, el número de tubos que haya preparado. Es que yo preparé 10 concentraciones, entonces voy a tener 10 datos de porcentaje de hemólisis y voy a ir a graficar eso a unas curvas que se hacen en papel milimetrado, como cuando hacíamos planos cartesianos, así tal cual, que todavía me va a demorar más este proceso. Resulta, acá en la diapositiva me quedó el eje de las Y para el lado contrario, pero ustedes saben pues que se grafica acá. Allí también tenemos las curvas y ustedes ahorita las van a poder ver mejor.
Entonces, muchachos, en el eje de las X siempre voy a colocar la concentración de cloruro de sodio. Y en el eje de las Y voy a colocar ese porcentaje de hemólisis que hay de cada tubo. Entonces voy a empezar a ubicar los puntos. Por ejemplo, digamos que el tubo de 0,85 me dio 0%. Entonces yo vengo acá, busco la concentración de 0,85 y pongo el punto en 0. Así me voy tubo a tubo. Cojamos este. Llegué al tubo de 0,45. ¿Cuánto me dio el porcentaje de hemólisis de esta? 5,5. Entonces 0,45, extrapolo en la curva, más o menos 5,5 me da por acá y coloco el punto. Voy a tener una pregunta. Pero ese 5,5 es, o sea, ese porcentaje de hemólisis es hasta la división donde llegó. No, el porcentaje de hemólisis lo hallaron con la formulita que les dije ahorita. O sea, ustedes no lo tienen que hallar. Yo les estoy dando esta explicación para que ustedes entiendan la interpretación. Es muy probable, muchachos, que cuando ustedes salgan no tengan que hacer esta curva, pero es importante que la sepan interpretar, ¿cierto? ¿Entonces le puedo tomar foto a eso? Sí, tienen todas las curvas allá más bonitas, entonces las pueden acercar. Estas mismas que les estoy dando acá las imprimimos y se las colocamos en la mesa. ¿Eso me puede volver a explicar, por favor? Sí, de esta. Entonces, muchachos, todavía no estoy en interpretación, sino que estoy colocando puntos. Voy a graficar. Entonces yo cojo cada concentración, le saco el porcentaje de hemólisis con la formulita y empiezo a colocar los puntos. Entonces en el tubo de 0,85 el porcentaje de hemólisis me dio 0. ¿Qué hago? Vengo y ubico 0,85, pongo un punto aquí porque representa 0. Así me voy con cada uno. Voy a llegar, por ejemplo, al tubo de 0,45 donde el porcentaje de hemólisis me dio 5,5. Entonces nuevamente vengo y busco 0,45 y tengo que poner el punto en 5,5. Miren cómo esto viene de 10 en 10, 5,5 me da en el medio, entonces pongo el puntito acá. Así me voy con cada tubo. A la final, ¿cuántos puntos voy a colocar en esa gráfica? El número de tubos que haya preparado, por ejemplo 10. Cuando yo ya tenga todos mis punticos ubicados, ¿qué hago? Trazo la curva. La curva siempre, si les quedó bien hecha la dilución, les va a dar sigmoidea. Yo me acuerdo que a mí sí me tocó preparar fragilidad osmótica en este laboratorio cuando era estudiante. Muchachos, esto a mí me dio una cosa así, eso parecía un electrocardiograma. Pero precisamente porque uno se puede equivocar en ese proceso de dilución. Y luego volver a empezar. O sea, no sería uno nunca de Si no es lo de la interpretación, digamos en el 0,40 el porcentaje de hemólisis es de 55. 5,5, es que acá me equivoqué. Ay, yo 0,40. 40%. Así sí es 55, sí. 0,4, mira, que es el 0,40, lo subo y me da alrededor de 55. Más o menos el puntico da por acá. Entonces el que se vería ahí arriba es un regalo. Este de acá es un punto de 65. Lo que pasa es que a mí se me movió todo esto cuando yo lo grafiqué, ¿cierto? Porque esto sí lo hice yo en un programa y ya luego se me movieron los puntos. Por eso miren que el eje de las X me quedó al otro lado. Pero ustedes van a colocar, esa es la importancia de que sea en un papel milimetrado, para que usted pueda colocar los puntos lo más exacto posible. Graficar en PowerPoint. Muy bien, entonces usted traza la curva. Si le dio bien es sigmoidea, o sea, en forma de S. El levantamiento de la curva corresponde a la hemólisis inicial. Entonces, en este caso, la hemólisis inicial de este paciente, como era un paciente normal, es en 0,45. Miren que el levantamiento de la curva dio exactamente en la concentración de 0,45. Eso es lo que usted va a mirar. Ahora, clínicamente hay 3 datos que son importantes para el médico. La hemólisis al 10%,
la hemólisis al 50 y la hemólisis al 90. ¿Qué quiere decir, por ejemplo, una hemólisis al 90%? Y a esta concentración del cloruro de sodio se hemolizó el 90% de los glóbulos rojos. ¿Qué quiere decir una hemólisis del 50%? Y a esta concentración se hemolizó el 50% de los glóbulos rojos. ¿Cómo saco estos porcentajes de hemólisis? Extrapolando en la curva. Entonces, por ejemplo, voy a sacar el porcentaje de hemólisis del 10%, entonces me ubico acá. 10, corto en la curva, extrapolo, me da 0,44. 50 lo busco acá, corto en la curva, me da alrededor de 0,41. 90, vengo acá, corto en la curva y me da alrededor de 0,36%. Esos tres datos se le entregan al médico. ¿Ok? Preguntas. Esta es la fragilidad normal. ¿Cómo sé yo que es normal? Porque el levantamiento de la curva te dio en 0,45, que es la hemólisis inicial. Esta es una fragilidad aumentada, que es la que corresponde a los esferocitos que no tienen depresión central. Miren ustedes que el levantamiento de la curva en este caso se da alrededor de 0,65, lo que habíamos mencionado. ¿Puedo tener una fragilidad osmótica disminuida? Claro, en teoría sí. ¿Qué células creen ustedes que pueden tener fragilidad disminuida? Que permitan mucho ingreso de agua. Las células hipocrómicas. Entonces, por ejemplo, en una ferropénica, en una talasemia, yo puedo encontrar este panorama. Pacientes que la hemólisis inicial se da después de 0,45, en 0,40, en 0,35, y es por eso, porque permiten más ingreso de agua. ¿Por qué les digo que es teórico, muchachos? Porque a qué paciente con una sospecha de ferropenia, con una sospecha de talasemia, le van a mandar esta prueba. Nada que ver, ¿sí? Muy bien. Entonces, esa es la fragilidad osmótica, que es lo importante que usted tenga en este momento claro, la interpretación, y que es una prueba que no le confirma la anemia. ¿Le está confirmando qué? Alteración estructural. Aquí, por ejemplo, tenemos los tipos de curva. Entonces tenemos en el centro paciente con una hemólisis normal, perdón, con una fragilidad normal, inicia en 0,45, paciente con esclerositis hereditaria inicia en 0,65, y acá, por ejemplo, el paciente con una talasemia que inicia antecitos de ese dato. No sé por qué no me quedó. Espérenme, chicos, un momentito, que es que ya, aquí está. Se me perdió esa diapositiva. Esta. ¿Están viendo ahí? ¿Cuál es la prueba confirmatoria? Yo tengo dos caminos para confirmar. Bueno, tres. Hoy por hoy, el gol estándar es la citometría del flujo. La citometría del flujo, muchachos, me permite detectar si el paciente tiene una alteración en la proteína de membrana. ¿Cuál es la mutación más frecuente en la esclerositis hereditaria? De la proteína espectrina. Espectrina. Recuerden que hay pacientes que pueden tener en aspirina, en BAFDA3, pero espectrina es la más frecuente. Entonces, ¿en qué se basa la citometría del flujo? Utiliza un colorante que se llama EMA. Estas siglas EMA significan eosin 5-maleimida. Resulta, muchachos, que este colorante es fluorescente y se une a varias proteínas de membrana del glóbulo rojo, incluyendo la espectrina. Entonces, ¿qué pasa, muchachos, ahí? Se une el colorante y si es normal, entonces me genera una fluorescencia, ¿cierto? Y si el paciente tiene una esclerositis hereditaria, entonces voy a encontrar menos fluorescencia y lo voy a comparar con un grupo control. Entonces, ¿qué tengo en este caso? En color morado tengo el paciente. Y en este color
tengo el, ay, eso me quedó re- y en ese color tengo el control. ¿Qué estoy viendo? Que hay menos fluorescencia, por eso se desplaza hacia la izquierda, por eso se ve antes de la segunda curva, que es la del control. En este caso, yo puedo decir que hay una alteración en una proteína de membrana. No puedo decir con certeza que es espectrina, pero esto me ayuda a hacer el diagnóstico. ¿Cuál sería el otro panorama que podemos tener para pruebas confirmatorias? Puedo hacer una electroforesis de proteínas de membrana. En una electroforesis de proteína de membrana, usted va a saber también lo mismo. ¿Cuál proteína está afectada? Pero usted puede saber la mutación. No puede saber la mutación. No puede decir, ay, es que ese paciente tiene una mutación XX en la proteína tal, tal, tal. No. Solamente por movilidad usted va a saber. Se afectó espectrina, se afectó angrina, se afectó banda 3. Si usted quiere llegar al detalle, ¿qué tiene que hacer? Una prueba molecular, una PCR, secuenciar, hacer una exómica. Eso en nuestro sistema de salud no es común que lo envíen, ¿cierto? Pero está incluido en el post para que sepa. Entonces, lo primero que le hacen a un paciente es una antiglobulina, luego le hacen esa fragilidad, luego entonces ahí sí viene la prueba confirmatoria, que cuál sería, o la electroforesis de proteína de membrana o la citometría de flujo. Hoy por hoy, las guías que hay nacionales nos dicen que a todo paciente hay que hacerle citometría. Así están las guías y las directrices. Preguntas, muchachos. Yo me entendí, la curva más alta es la que está haciendo una fluorescencia. Sí. Esa que es la normal. No. Miren, chicos, esto se traduce así. Se une, o sea, la cantidad, no miren lo que es alto o bajo. Lo alto y lo bajo están relacionados con la cantidad de los glóbulos rojos. Acá lo que me interesa es que tan desplazado esté hacia la derecha. Entre más esté a la derecha, es que aquí no me quedaron los numeritos, entre más esté a la derecha quiere decir que hay más fluorescencia. Entonces, un paciente sano va a tener más fluorescencia porque tiene un ion de leucina 5-maleinida a esa proteína de membrana. Cuando un paciente tiene un daño en la proteína de membrana, entonces el EMA no se puede unir a esa proteína y por eso voy a ver que está hacia la izquierda, o sea que hay una menos fluorescencia. Ahí es claro. O sea, para allá sería más fluorescencia. Claro, para la derecha siempre es más, para la izquierda siempre es menos. ¿Sí? Porque siempre empezamos en cero. Yo creo que este que es del paciente, podría, pues, si estuviera ya, no podría ni el largo, pero si estuviera Exacto, sería normal. Si está igual al control, normal. Siempre esas curvas se interpretan con su control. ¿Cierto? Siempre, muchachos. No tenemos un paciente solito, no, siempre con el control. Profe, bueno, se ha dicho que igual eso no confirma específicamente que sea cirrótico, solo confirma que hay una... pues, No, esa sí se usa para esferocitosis. Okay. Lo que pasa es que, espera, lo que pasa es que esferocitosis no es exclusiva de espectrina. No. Recuerda que puede ser por banda 3, por aspirina. Entonces, esta no te va a decir que es por espectrina. Te dice que hay una afectación en proteína de membrana. Pero en todo el contexto, ya usted por eso lo sabe. O sea, es que está viendo esferocitos y de una citometría de flujo así, blanco de pérdida no son. O sea, esto es prueba confirmatoria. Prueba confirmatoria. Bueno, el otro caso que podemos tener, muchachos, es este. Entonces, con esta nos generaron muchas dudas en el laboratorio pasado, porque algunos estaban viendo valocitos que estábamos contando como trepanocitos. Entonces, acá es muy importante tener en cuenta varias cosas. El paciente que tiene mucha concentración de hemoglobina S es un paciente que tiene unos trepanocitos muy bonitos, muy comunes, muy típicos. No es el panorama de todos los pacientes, muchachos. Hay veces los pacientes que llegan al laboratorio son pacientes control, que ya están en tratamiento, que no están en una crisis vasoclusiva, como les expliqué en la clase. Entonces esos pacientes no me muestran tantos trepanocitos, puedo ver uno que otro. Si yo veo este que es el típico, pues obviamente esto me hace diagnóstico
y se va a repetir campo a campo. O sea, yo nunca voy a encontrar un drepanocito en toda la placa. Si el paciente está enfermo realmente, yo voy a encontrar que esto se repite. Los drepanocitos, como eso es una alcohólisis, siempre van a estar acompañados de signos de respuesta medular. ¿Cuáles signos de respuesta medular? Cualquiera. Policromasia, cuerpos de Jabal-Jolly punteado, basófilo, cariorexis, lo que sea. Eritroblastos. En este caso, ¿qué tengo? Un eritroblasto circulante, esto es un ortocromático con cariorexis. Que la cariorexis es cuando ese núcleo se vuelve en forma de flor. ¿Por qué? Porque la médula ósea me los saca tan inmaduros del afán de responder que pueden salir con alteraciones nucleares, como esta que estamos viendo ahora. Ahora, muchachos, listo, veo eso, hago el reporte, pero es que no siempre son tan típicos. A veces veo esto. Miren lo que hay ahí. Estos drepanocitos, por ejemplo, no son la forma típica de óseo, son difíciles, ¿cierto? Yo les decía en ese laboratorio pasado, miren, un ovalocito tiene depresión central, un drepanocito no tiene depresión central. ¿Por qué no tiene depresión central? Porque la hemoglobina S cicla, se polimeriza, se cristaliza, entonces se pierde la depresión central. Cuando usted empieza a ver estas células raras que no tienen depresión central, pero que se están repitiendo campo a campo, entonces ahí también hay sospecha. ¿Por qué les hago énfasis en que se repite campo a campo? Porque eso también puede ser causado artefactualmente. Si yo veo una en toda la placa, seguramente fue un artefacto. Ahora, tengo que garantizar que esté mirando en un campo útil. Porque si yo estoy por allá en la colita del extendido, pues obviamente voy a ver todo esto. También son También son. Sí, también son. Estos también son muchachos. Aquí, por ejemplo, ya hay signos también de respuesta medular, eso es otra cosa. Y si yo empiezo a ver patología eritroide acompañante de signos de hemólisis como pequeños esquistocitos, yo ya sé que este paciente no está normal. Tengo que seguir recorriendo toda la placa. Ahora, pueden haber momentos, muchachos, donde tengamos inquietudes. Y en el laboratorio nuevamente tenemos una prueba que no vale más de 10.000 pesos, que es la prueba del ciclaje. Esa prueba de ciclaje o formación falciforme in vitro, yo la hago para confirmar lo que estoy viendo, pero ojo, me confirma alteración estructural. ¿Cómo así? Me confirma que hay una hemoglobina capaz de ciclar, capaz de formar drepanocitos. No me confirma la anemia falciforme, muchachos. ¿Por qué no me la confirma? Porque además de la hemoglobina S, tengo otra hemoglobina que es capaz de ciclar. ¿Se acuerdan cuál es? Se la digo, pero no me acuerdo. Bueno, voy a poner así. Muchachos, la hemoglobina D, la S y la D son hemoglobinas capaces de ciclar. Ambas son capaces de formar drepanocitos. Pero ¿qué pasa en nuestra población? En Colombia no tenemos hemoglobinopatías D. O será muy escaso, pues no hay el primer reporte. Bueno, mentira, puede haber, no voy a decir que no, porque seguramente sí hay, yo no lo conozco. No tenemos hemoglobinopatías D. Entonces, lo que nos llega al laboratorio que da positivo por ciclaje, todo es anemia falciforme. En nuestro contexto. ¿En qué consiste la prueba de ciclaje? Es algo muy sencillo. Yo pongo un portaobjetos, mezclo una gotica de sangre del paciente con una gotica de un agente reductor de oxígeno. En el laboratorio usamos el metabisulfito de sodio. Lo mezclamos con un palillito, le pongo la laminilla de cuarzo encima y lo voy a dejar ahí. Y voy a empezar, y sello por los lados. ¿Para qué voy a sellar? Para privar de oxígeno. Entonces miren que lo que estoy haciendo ahí es generando una baja de oxigenación en esos glóbulos rojos, por si está la hemoglobina S presente, comience a ciclar y se me formen los drepanocitos. Recuerden que, como decía en la guía, la lectura la hago cada media hora, empiezo, a la media hora y luego comienzo cada hora, hasta completar 24 horas. Es decir, cuando me dé positiva, muchachos, yo ya la reporto. Prueba de ciclaje positiva. Si me da negativa, no la puedo descartar.
hasta que llegue a las 24 horas. ¿Por qué? Porque hay pacientes que se demoran mucho para ciclar, sobre todo los que tienen concentración baja de hemoglobina S. Entonces, en ese caso, voy a hacer la lectura. ¿Qué voy a observar? Esto, chicos, esto es un montaje en fresco. Yo no lo coloreé. Entonces tengo que verlo con poca luz y bajo poder. Primero me ubico en 10X y luego paso a 40. Esto es una lectura en 40. En 100 no, porque no hay coloración ya. ¿Qué voy a observar? Si esa hemoglobina está presente, los drepanocitos se van a formar. Y esto me da positivo. Nuevamente, chicos, la prueba de ciclaje me confirma alteración estructural. No me confirma que sea una anemia falciforme. ¿Qué tengo que hacer para confirmar la anemia falciforme? Electroforesis de hemoglobina. Ojo, la electroforesis de hemoglobina es diferente a la electroforesis de proteína de membrana. Proteína de membrana me busca proteínas, hemoglobina me mira hemoglobinas, ¿cierto? Son dos cosas totalmente distintas. En el caso de una anemia falciforme, si yo estoy haciendo un método convencional, tengo que hacer electroforesis alcalina y electroforesis ácida. ¿Por qué? En el video se los expliqué también mucho en el detalle. Recuerden que a pH alcalino, tanto la hemoglobina S como la hemoglobina D migran en el mismo carril. Siempre, muchachos. Si yo paso esto a una electroforesis ácida, la hemoglobina S se separa de la D y puedo hacer la diferenciación mucho más fácil. Ustedes me decían, profe, entonces ¿por qué no empieza de una vez por la electroforesis ácida? Oye, porque resulta que, por ejemplo, la hemoglobina A2 migra en la electroforesis ácida también donde está la C. Entonces siempre el protocolo es, si es una convencional, alcalina y luego ácida. Si el método es la electroforesis capilar, como esa tiene una mayor sensibilidad y ustedes van a encontrar en las demostraciones unas gráficas, en ese caso, entonces no tienen que hacer doble electroforesis. Tienen solamente la electroforesis capilar, que de una vez me está discriminando entre todos los tipos de hemoglobina, incluso me saca el densitograma, que lo vamos a ver en las demostraciones también, con sus respectivos porcentajes. Porque en Asia solamente migra la D, ¿cierto? O la S. La S solita, y la D se viene para acá. Recuerden, muchachos, que esto funciona como una electroforesis normal. Entonces usted tiene acá los pozuelos donde coloca la muestra, empieza a migrar de acuerdo a la composición de aminoácidos que tenga cada una de esas hemoglobinas. Y por ejemplo, de movilidad rápida tenemos la hemoglobina A, la hemoglobina L. De movilidad intermedia tenemos la S y la A2. Y de movilidad lenta tenemos la hemoglobina C. Entonces ya usted con esto empieza a observar dónde se ubicaron esas bandas y luego lo contrarresta con ese densitograma que son los picos que les mostré también en la clase y que les puse allí, y los porcentajes. Si yo tengo un paciente que es homocigoto, que tiene la anemia falciforme, quiere decir que recibió los dos alelos mutados para la hemoglobina S. Entonces, en este caso, miren, voy a ubicar acá porque no alcanzo. Partamos del paciente normal, que es un adulto, ¿cierto? El paciente normal, ¿qué hemoglobina tiene? ¿Cuántos porcentajes? ¿Cuánto porcentaje? 97% aproximadamente. ¿Y el otro 3% quién lo tiene? La A2. Entonces, en un paciente adulto sano, yo debo de observar una banda para la hemoglobina A y otra bandita más pequeña para la hemoglobina A2. El paciente que tiene el rasgo falciforme, recuerden que es heterocigoto. Entonces es el paciente que tiene un alelo normal para A y un alelo mutado para S. Se espera que este paciente entonces tenga dos bandas, una para A, mírenla acá, y otra para S. Cuando estoy en el densitograma, muchachos, el rasgo es fácil de determinar porque el paciente tiene 50 o menos de porcentaje de hemoglobina S.
Si tiene más del 50%, entonces lo tomo como un homocigoto, o sea que ese paciente tiene la anemia falciforme. ¿Okay? Miremos el caso de la hemoglobina D. Miren este paciente. Este paciente tiene una banda en A y tiene otra banda donde migra la S, pero también migra la D en ese mismo carril. Entonces miren que este paciente es igual al anterior, igual al rasgo falciforme. Entonces, yo por electroforesis alcalina no puedo saber cuál tiene el rasgo y cuál tiene la hemoglobinopatía D. Además que las dos hemoglobinas dijimos que ciclan. Si le hago la prueba de ciclaje, voy a observar que hay trepanocitos. Entonces, por esta razón es que yo me tengo que pasar a hacer en un método convencional la electroforesis ácida. Miren que en la electroforesis ácida el rasgo falciforme ya es diferente. La A migra acá, la S migra acá y la D migra exactamente donde migra la A, ya se separa de la S. Entonces con eso yo puedo hacer la diferenciación. ¿Es claro, chicos? ¿Qué tengo entonces en este paciente? Ciclaje para confirmar alteración estructural y electroforesis de hemoglobina para confirmar ya netamente la enfermedad. Nos queda el último caso, el último paciente. Ese último paciente, este es el panorama. Les decía que son placas muy ricas en poiquilocitosis. Usted pone el campo y hay veces nos dicen, profe, es que este campo no es óptimo. No es que no sea óptimo, es que hay hemólisis activa, sobre todo en las talasemias mayores, y empiezo a observar mucho esquistocito y me da la impresión como si fuera un campo basura, pero es porque la poiquilocitosis es muy rica. Entonces, si tengo una talasemia mayor, yo voy a observar la microcitosis y la hipocremia, que se la van a apreciar mejor en los micros, porque en fotografía no se ve tan linda. Los pianocitos, que recuerden que son células muy importantes acá, porque me hablan que hay una acumulación anómala de la hemoglobina a nivel central. Signos de hemólisis, que en este caso tengo esquistocitos, alqueratocitos, y respuesta, miren, esquistocitos por acá. Y signos de respuesta medular, porque la hemólisis está muy activa. Aquí estoy viendo, por ejemplo, eritroblastos ortocromáticos circulantes. Esto es muy fácil de sacar y de diferenciar con la anemia ferropénica, porque la ferropénica no tiene respuesta medular. Pero ¿qué pasa, muchachos, por ejemplo, cuando yo tengo una talasemia menor? Recuerden que en la menor, como lo vimos en la teoría, no tiene hemólisis activa. Entonces no veo esos signos de respuesta medular. Veo más microcitosis, veo más hipocromía, puedo ver poiquilocitosis inespecífica acompañante y puedo ver uno que otro signo de hemólisis, pero no tan marcado como lo estaba viendo en la talasemia mayor. Este es el paciente que hay que hacerle ese diagnóstico diferencial con la anemia ferropénica. En todo caso, muchachos, si la sospecha diagnóstica está orientada hacia que el paciente tiene la anemia, la talasemia, ¿cuál es la prueba confirmatoria? La electroforesis de hemoglobina. Y ya eso ustedes sí lo deben de sacar de acuerdo a las explicaciones que yo les di en la clase, jugando como con ese protocolo de cuál es la hemoglobina normal, cómo está conformada. Por eso la importancia de que todos tuviéramos la fichita. ¿La trajeron? ¿Hicieron la fichita, muchachos? Bueno, eso es parte del estudio, la ficha de las hemoglobinas. Cómo está la hemoglobina A, cómo está la fetal, cuáles son los porcentajes en las diferentes etapas de la vida, porque eso les va a ayudar a ustedes a entender mejor la parte de la electroforesis. ¿Dudas? Bueno, chicos, entonces vamos a revisar las demostraciones, incluyendo las fotografías que van a observar ahí. Vamos a revisar los casos clínicos que enseguida les digo cómo corresponden, y hoy tenían un caso clínico para entregar. Brazo, por favor, me lo hagan. Esta tablita. Yo creo que con la primera clase que hicimos.